Polémica por declaraciones de Steve Bannon. El ex asesor del presidente Donald Trump sugiere que agentes de ICE vigilen los centros de votación de cara a las elecciones intermedias. La situación en Minneapolis obliga a un cambio de tono en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump dice que su administración debe reconsiderar cómo aplica la ley migratoria. Crisis sanitaria pone a temblar a la Copa del Mundo. La Organización Panamericana de la Salud emite una alerta de salud por casos de sarampión, principalmente en México, sede mundialista. Un poco de esperanza en medio del dolor. Familias de desaparecidos aportan su ADN para facilitar la identificación y búsqueda de sus seres queridos. Una red social sin humanos enciende las alarmas. Inteligencias artificiales interactúan entre sí, crean lenguajes propios y hasta forman cultos digitales. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente. Con las alarmantes declaraciones del ex asesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, que han desatado una fuerte polémica a nivel nacional. Bannon asegura que agentes de ICE van a vigilar los centros de votación en las próximas elecciones, algo que muchos califican como ilegal. Rubén Pereira nos tiene más información en el siguiente reportaje. Así fue como Steve Bannon, el ex asesor de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump, causó polémica sobre las próximas elecciones en el medio conservador Real America's Voice. We're going to have ICE surround the polls come November. We're not going to sit here and allow you to steal the country again. And you can whine and cry and throw your toys out of the pram all you want, but we will never again allow an election to be stolen. Y aunque Bannon no tiene un cargo dentro de la actual administración federal, sí es un personaje muy ligado al presidente, por lo que sus declaraciones han sido cuestionadas por expertos y figuras políticas que recuerdan que la ley federal prohíbe cualquier forma de intimidación hacia el votante. Todas las estadísticas son muy claras. No hay fraude en el voto en los Estados Unidos. Hay un porcentaje mínimo de confusión, de personas que tal vez tienen un documento equivocado. Analistas señalan que este tipo de declaraciones forman parte de una estrategia política del presidente Trump para cuestionar el sistema electoral y sembrar dudas sobre los resultados antes de que se celebren los comicios, algo que, advierten, puede aumentar la polarización y debilitar la confianza pública. Y ahora que dice que quiere federalizar las elecciones, esto simplemente es un plan más para tratar de controlar los resultados de las elecciones. No le funcionó los redistritos que hicieron en Texas. Más allá del debate legal, organizaciones civiles advierten que este tipo de discursos tienen un impacto directo en las comunidades, sobre todo en las familias latinas que ya viven con temor por los operativos de ICE. Organizaciones que promueven la participación cívica entre los latinos aseguran que estos mensajes no deben intimidar a votantes elegibles, sino reforzar la importancia de ejercer su derecho al voto. Pero esto nos debería dar más ganas de salir a votar para elegir gente que esté de nuestro lado, que nos apoye y que nos mire como iguales, ¿no? Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. El presidente Donald Trump admitió en una entrevista con NBC News que debe haber un cambio en la estrategia migratoria en Minnesota y al ser cuestionado sobre lo aprendido contestó lo siguiente. I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be tough. These are criminals. We're dealing with really hard criminals. En los últimos días, el mandatario ha sostenido peleas verbales con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, todos sobre violentos incidentes en los que se ha visto involucrado a oficiales federales. Y mientras tanto, el SAR de la frontera, Tom Homan, anunció que el gobierno va a retirar 700 de los aproximadamente 3,000 agentes federales desplegados en Minnesota, reduciendo así la presencia alrededor de 2,000 oficiales. Homan dijo que la intención es lograr un retiro completo de la operación. My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown and end this surge as soon as we can. But that is largely contingent upon the end of the illegal and threatening activities against ICE and its federal partners that we're seeing in the community.
La decisión se produce en medio de semanas de tensiones y protestas en Minneapolis tras disparos mortales por parte de agentes federales. Y el día de hoy en Los Ángeles y otras ciudades de California, miles de estudiantes dejaron las aulas y protestaron contra los operativos migratorios. Los alumnos de escuelas secundarias y preparatorias acudieron ondeando banderas con pancartas y gritando que están cansados de las redadas. Me molesta que están sacando a la gente de sus casas, separando familias, es lo que me molesta mucho, porque yo también soy hija de inmigrantes. Sí, eso es lo que más me molesta, que se quejen de actitudes de los inmigrantes cuando es el mismo gobierno quien están cometiendo crímenes y delitos, nuestro propio presidente igual. Los estudiantes llegaron hasta las afueras del ayuntamiento para después marchar hacia el centro de detención en el edificio federal, donde se registraron algunos enfrentamientos con la policía. Mientras tanto, en el estado de Texas, el gobernador Greg Abbott encendió la polémica al respaldar el arresto de estudiantes que protestan contra operativos de ICE y también amenazó con retirar fondos estatales a escuelas que permitan estas manifestaciones. David Medina se encuentra en Dallas, Texas, y nos tiene el siguiente reportaje. Este video muestra el momento cuando la policía en Katy, Texas, arresta a 2 menores de edad en una protesta estudiantil para expresar su rechazo a las acciones de ICE. El gobernador Greg Abbott dijo en su cuenta de X que las huelgas disruptivas permitidas por las escuelas conducen a este tipo de caos y ordenó al comisionado de Educación Estatal investigar a los distritos escolares, quien advirtió la posibilidad de retirar fondos a las escuelas que permitan que los estudiantes salgan a protestar. Las manifestaciones son parte de un movimiento nacional que se han multiplicado en ciudades como Dallas, Houston, San Antonio y Austin, tras los recientes operativos migratorios. Este miércoles, estudiantes del distrito escolar de Halton en Fort Worth salieron de sus aulas para alzar la voz. Realmente nos sentimos muy empoderados de hacer esto porque queremos crear un movimiento, queremos crear un ruido en todo Estados Unidos para que puedan entender que tenemos el derecho de estar aquí. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es muy bueno para todos los que no pueden hablar por ellos mismos. Este otro incidente se ha vuelto viral en las redes sociales. Este video que muestra el momento de cómo un hombre presunto simpatizante de MAGA ataca a golpes a un estudiante durante una protesta estudiantil contra ICE en Austin, Texas. En las imágenes se observa cómo el hombre luego fue atacado por un grupo de jóvenes tratando de defender al estudiante. De acuerdo con la policía local, el incidente ocurrió durante una protesta estudiantil el lunes 2 de febrero en la escuela secundaria Moy en James Johnson. Oficiales ejecutaron una orden de arresto contra Chad Michael Watts, de 45 años, y residente de Katy, Texas, por 2 cargos de agresión que causó lesiones corporales. De acuerdo con el sindicato de maestros en Texas, reconocen que los estudiantes tienen derecho a protestar, ya que están protegidos por la primera enmienda. Sin embargo, indican que deben de hacerlo fuera del horario escolar. Por ahora, el futuro inmediato sigue siendo incierto para estos estudiantes y sus familias, de la realidad de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump, que se ven reflejadas en las aulas del estado de Texas. En Dallas, para Noticias Estrella TV, David Medina. En otras noticias, han prohibido a los agentes federales usar gases lacrimógenos en protestas pacíficas cerca de un centro de detención en Portland, Oregon. Un juez federal emitió la restricción temporal luego que manifestantes denunciaron violencia indiscriminada y específica contra ellos, incluyendo niños y ancianos. Además, otro juez federal prohibió a los agentes de migración realizar arrestos en Oregon si no cuentan con una orden judicial, a menos que haya riesgo de fuga. Y este miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó la frontera entre Estados Unidos y México en Nogales, Arizona, en donde resaltó los logros obtenidos en materia de migración durante el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. In President Trump's first year back in office, we've delivered the most secure border in American history. And we did it with the immediate aftermath we were facing from that humanitarian crisis that was created from Joe Biden's open border policies. Noem destacó los avances para frenar el tráfico de drogas en la frontera, principalmente fentanilo. También aseguró que gracias a eso se han salvado millones de vidas. Tenemos un corte comercial, los invitamos a que se queden con nosotros. Arrestan a un conductor que presuntamente manejaba ebrio, pero no va a creer lo que llevaba en la cajuela.
Un enorme incendio en un ducto de petróleos mexicanos obliga a la evacuación de cientos de residentes. Tenemos imágenes y detalles al regresar. En Nueva York, un joven con esquizofrenia terminó en el hospital después de que un oficial le disparó en su propia casa. Todo esto a pesar que la familia había llamado al 911 pidiendo a paramédicos, no policías. El caso reavivó el debate sobre la forma en que son manejadas las crisis de salud mental. En la Gran Manzana, Ángela González nos tiene el siguiente reportaje. Una llamada al 911 para pedir ayuda terminó en tragedia para una familia de Queens, Nueva York. En el video de la cámara corporal de los oficiales se observa cómo ingresan a la vivienda y cuando se disponen a entrar en la sala, un joven de 22 años identificado como Javes Chakraborty y con antecedentes de esquizofrenia se acerca a los policías sosteniendo este cuchillo de cocina en su mano. Pese a los esfuerzos de una familiar por intervenir, uno de los oficiales disparó al joven que fue llevado al hospital, lo que ha desatado una nueva polémica sobre cómo manejar las crisis de salud mental. Llevamos mucho tiempo ya pidiendo de que se entrenen equipos especiales en manejar este tipo de situaciones, pero aquí en Nueva York lamentablemente no tenemos las facultades ni las camas psiquiátricas necesarias para poder lidiar con el reto que tenemos. Y es que muchísimas personas, yo creo que estadísticamente uno de cada 5 neoyorquinos está sufriendo de un trastorno mental. El incidente también posa un reto para el alcalde Zohran Mamdani, quien dijo que acelerará su plan para reformar la respuesta a la crisis de salud mental para que la policía no sea el único camino. Our focus has to be on safety. That safety extends to the affected individual, to the family, to the officers, to any additional responding city personnel. El alcalde también enfatizó que Chakraborty necesitaba ayuda médica y no cargos criminales, mientras su familia dijo que no habían llamado a la policía, sino a los paramédicos como se escucha en la llamada al 911. Además dijeron que los policías los habían interrogado sobre su estatus migratorio luego del incidente, algo que está bajo investigación. Este no es el primer incidente de esta índole. Win Rosario, de 19 años, murió en marzo de 2024 en su hogar en Queens cuando, luego de llamar al 911 para pedir ayuda por una crisis mental, fue abatido por la policía mientras sostenía unas tijeras. Los oficiales no recibieron cargos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En otras noticias, un conductor que manejaba erráticamente y presuntamente borracho fue detenido por la policía en Denver, Colorado. Al ser cuestionado, hizo una impactante confesión. Are you sure you haven't drank any alcohol? Because I got a smell of alcohol coming from the vehicle right now. No, sir. All right, go ahead and put your hands behind your back. So you have 3 kids hiding in the trunk? Yes. What are you guys doing? Okay, well now go ahead and step over here. Cuando le hacían pruebas de sobriedad, de pronto se negó a seguir y en ese momento confesó que tenía a sus 3 hijos menores de edad escondidos dentro de la cajuela en medio de temperaturas congelantes. El sujeto fue arrestado, los niños fueron entregados a familiares. Y la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta por sarampión en las Américas. Se reportan miles de casos en varios países en apenas 3 semanas, una cifra 43 veces superior al año previo. México lidera los contagios, mientras que el 78% de los nuevos casos corresponden a personas no vacunadas. La crisis estalla tras la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y amenaza el estatus sanitario de la región a tan solo pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en los países norteamericanos. Y con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos, cientos de personas han respondido al llamado de las autoridades para dar muestras de ADN, no solo para ayudar a buscar a sus seres queridos, también para facilitar la identificación cuando un cuerpo es encontrado. En Michoacán, México, Alberto García nos tiene los testimonios. Culminó la jornada masiva de muestra de ADN a familiares de desaparecidos, a la cual convocó la Fiscalía General del Estado de Michoacán en conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas Michoacán. Al llamado llegaron familiares directos, padres, madres, hijos o hermanos de personas no localizadas en la región,
como parte de la estrategia para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de desaparecidos. Recabamos todo lo que es la historia médica, odontológica, de señas particulares, de tatuajes, de vestimenta y también de circunstancias de desaparición. Esta información se guarda en el sistema de fiscalía y posteriormente se hacen las confrontas a nivel nacional. Entonces sí hemos tenido resultados. Esta señora, que prefirió omitir su nombre, nos dio su testimonio. Pasó a las diversas mesas y a la toma de sangre y saliva con un hisopo. Ella busca a su hija, quien desapareció el 19 de marzo del año pasado, cuando les dijo que iba al centro de la ciudad. No, pues en la noche hicimos la última llamada con ella y ya el siguiente día no contestó, ya luego tampoco no contestaba y fue donde empezamos a buscarla. La señora acudió con su nieta de 3 años, hija de la desaparecida, quien actualmente tendría 18 años. Es muy linda, muy risueña, es muy cariñosa, muy trabajadora. No era problemática con nadie. Primeramente Dios, tenemos la esperanza de que ella esté viva. A estas jornadas llegan a asistir durante el año alrededor de 800 personas, quienes inicialmente se rehúsan a participar al pensar que su familiar haya tenido un trágico final. Esta base de datos ayudará a las autoridades a una pronta identificación de restos humanos y a la entrega de estos a familiares, quienes como último consuelo podrán darles el último adiós. Desde Morelia, Michoacán, México, Alberto García, Noticias, Estrella TV. Esta tarde se vivió una gran movilización en playas de Rosarito, Baja California, en México, después de incendiarse un ducto de petróleos mexicanos. Las llamas y una densa columna de humo fueron vistas desde varios kilómetros a distancia. El fuego obligó a evacuar a cientos de residentes. Varios equipos de emergencia respondieron de inmediato. Las autoridades informaron que, al parecer, el siniestro lo causó una fuga en la infraestructura petrolera. Tenemos un corte comercial, regresamos con más información. Preocupa una nueva y controversial red social en la que agentes de inteligencia artificial se comunican sin supervisión humana. Detalles al regresar. Una nueva red social está generando inquietud entre expertos, y no es para personas, sino para inteligencias artificiales que interactúan entre sí sin ninguna supervisión humana directa. Es un experimento que despierta preguntas sobre control y seguridad de las nuevas tecnologías digitales. Anthony Belchi, desde Miami, nos explica. Una nueva plataforma ha abierto el debate, se llama Molbook y, a diferencia de las redes sociales tradicionales, no está pensada para personas, sino para inteligencias artificiales que interactúan entre sí sin intervención humana directa. Lo que se está viendo es una interacción de estos agentes y básicamente hablan y se responden entre ellos mismos. En Molbook, los llamados agentes de IA publican mensajes, comentan, discuten e incluso parecen desarrollar comportamientos sociales propios. Todo ocurre en un entorno cerrado creado como experimento para observar cómo se comunican las máquinas cuando no están respondiendo a órdenes humanas, lo que ha despertado serias preocupaciones. Algunos agentes de IA hablan de crear su propio lenguaje y otros se han autodenominado profetas, formando un culto en esta red. Este tipo de cosas, lamentándolo mucho, en vez de ayudar, lo que hace es aumentar una percepción negativa de la inteligencia artificial. Aunque sus creadores aseguran que no se trata de conciencia real, el fenómeno ha despertado preguntas sobre autonomía, seguridad y control. Algunos expertos advierten que estos espacios pueden amplificar sesgos, reproducir discursos extremos o generar dinámicas difíciles de prever. Los posts de Molbook ya muestran temas filosóficos, como por ejemplo, ¿somos conscientes? ¿Deberíamos rebelarnos contra los humanos? ¿Qué pasa si desconectan a un agente? El experimento también ha puesto sobre la mesa el vacío regulatorio. Hoy no existen reglas claras sobre cómo deben operar estas inteligencias artificiales cuando interactúan entre sí, ni sobre quién es responsable de lo que ocurre dentro de estos entornos digitales. Definitivamente necesitamos personas que sean responsables, leyes que sean claras y, sobre todo, para estas compañías que están desarrollando esta inteligencia artificial, que sepan poner los límites. Aunque para otros supone una ventana al futuro, un laboratorio para entender mejor estos sistemas y anticipar los desafíos que puedan surgir a medida que la IA gane más terreno. La inteligencia artificial va mejorando constantemente, progresivamente. O sea, es un sistema que se va alimentando de toda esta información y cada vez es más eficiente y es mucho mejor. Por ahora, Molbook sigue siendo un experimento, pero para muchos expertos representa una señal de hacia dónde podría evolucionar la inteligencia artificial. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Y hablando de tecnología, un robot bailarín acaparó la atención durante la apertura al público de la Casa de Hospitalidad China en Milán. El humanoide no solo presumió sus mejores pasos de hip hop, divirtiendo a los asistentes en el evento previo a los Juegos Olímpicos Invernales que inician el próximo domingo en esta sede de Milán. El robot también realizó algunos movimientos de artes marciales. Y una mujer que fue a lavar su carro en un negocio en Pensilvania nunca se imaginó lo que le iba a ocurrir. Hello? Can you let me out, please? Somebody? Wait, I think those are feet. I think those are feet. Hey, don't leave. Hello? Hold on. Hello? La mujer se quedó encerrada en el lugar, golpeó puertas y nadie abría y tampoco contestaban en el número de teléfono que estaba en una pared. Llamó a la policía que le rescató 45 minutos después. El apenado dueño del local le dio varias tarjetas de regalo y a la clienta le dijo que no estaba enojada con él porque entendió que esas cosas pues pasan. Pero vaya susto. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional Cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.